Buenas tardes, bienvenidos a todos para el resumen semanal, la semana comprendida entre el 12 de junio y el 15 de junio. Vamos a revisar un poco lo que fueron los datos que afectaron la semana, simplemente generaron volatilidad y la tendencia. Tuvimos déficit de balanza comercial de Estados Unidos bajando a 50.100 millones de dólares, menos de lo esperado, tras mayor descenso en el ritmo de crecimiento de las exportaciones. De este dato se extrae simplemente que el comercio a nivel global ha empezado a disminuir, una señal clara de desaceleración que ya había descontado el mercado con anterioridad. Los precios de exportación de Estados Unidos para el mes de mayo cayeron 0,4 frente a un ascenso esperado del 0,1. Importaciones lo hicieron en menos 1,1%, lo que significa también que la demanda está generando que menores precios estén, la caída en la demanda se estén generando menores precios también en lo que es un comercio que ha venido deprimiéndose o disminuyendo su ritmo de crecimiento. El presupuesto del Tesoro de Estados Unidos presentó déficit de 124.000 millones, por debajo de los 125.000 esperados. Continúan entonces los problemas de déficit para Estados Unidos, pero por ahora no son tema de atención por parte del mercado. El IPP de Estados Unidos bajó en mayo 1%, el mercado esperaba descenso de 0,6%, el núcleo subió 0,2% en línea con lo esperado. Lo que tuvimos fue durante la semana descensos en lo que fueron los precios de los Estados Unidos, también con el IPC, lo que generó la especulación por parte de los agentes de un estímulo, tanto de la Fed como de los diferentes bancos centrales. Las ventas al por menor para mayo también cayeron 0,2% en línea con lo esperado por el mercado. Y los inventarios de negocio empezaron a subir un poco más de lo esperado, 0,4 frente a un estimado del 0,3. Son condiciones claras de lo que estamos viviendo, que es una desaceleración económica en los Estados Unidos y prácticamente en casi todo el globo. Los inventarios de crudo para la semana pasada caen 0,2 millones, gasolinas destilados continuaron con la tendencia bajista en 1,7 y 0,1 millones respectivamente. Lo que vemos es que ya empezaron a caer los inventarios, pero no con la fuerza que está esperando el mercado. Recuerden que entramos al driving season y durante este driving season se esperaría que la demanda de crudo se intensifique y la caída de los inventarios sea significativa. Y peticiones iniciales de subsidio de desempleo suben a 386.000 para la semana pasada, por encima de los 375, simplemente datos que confirman que tenemos una leve desaceleración. El IPC núcleo se mantiene en 2,3%. Eso descartaría un poco un nuevo estímulo por parte de la Fed, donde tendremos decisión de tasas el próximo 20, y el IPC sí cayó a niveles de 1,7% tras fuerte descenso en lo que son los precios de los combustibles. Manufactura de Nueva York también se desaceleró, 17,09 a 2,29, muy por debajo de lo que fue el descenso esperado a 13,8. Así que otro dato que se sumó a lo que fue desaceleración económica. Y la producción industrial de Estados Unidos para el mes de mayo cayó 0,1%. El mercado no esperaba variación y sentimiento de consumidor baja a 74,1 por debajo del 77,5 esperado por el mercado. No obstante, pues no son niveles críticos como para decir que Estados Unidos está en una recesión, simplemente está sintiendo lo que son las señales de desaceleración por los problemas que está generando Europa. ¿Cómo se vio esto en gráficas durante la semana? Aquí vamos a usar la página de Stock Charts, vamos a ir a ver el Dow Jones, vamos a configurar las mismas condiciones que usamos en el comité diario, lo que son las bandas de Bollinger, los promedios móviles, vamos a colocar también el Wilders DMI o el ADX. Y tenemos la gráfica, de hecho vamos a incrementar un poco el tamaño y lo que tenemos es que la semana fue de ascenso, se inició un poco confundido el panorama, pero al presentarse especulación sobre estímulo por parte de los bancos, los últimos 2 días de la jornada de la semana fueron de ascensos significativos, así que simplemente iniciamos la semana un poco indecisos y terminamos con ganancias ante esa especulación de ascenso de inyección de liquidez. Llegamos ya a niveles de resistencia de lo que es la tendencia bajista que se había formado la semana pasada. Así que continuamos con lo que fue el rebote y estaríamos llegando a lo que son los niveles de resistencia por Fibonacci 50,618. Así que estamos poniendo a prueba lo que es la tendencia bajista para los mercados internacionales, que ya habían descontado lo que es la desaceleración y se enfocaron más en que alguien va a reaccionar para mantener el crecimiento económico. Así que terminamos la semana cerca de niveles de resistencia para lo que fue el índice Dow Jones. En cuanto a las monedas, tuvimos un ascenso del euro también en las últimas 3 jornadas, generado por esos datos débiles de Estados Unidos que no permitieron que su moneda continuara con la tendencia de valorización. No obstante, la tendencia de mediano plazo continúa siendo bajista y llegamos a lo que son niveles de resistencia, pues es un espacio grande del 27 al 28,
es la zona de resistencia más fuerte para lo que es el comportamiento del euro. Entonces, por ahora también fue una semana de debilidad del dólar, de leve debilidad del dólar, impulsada por lo que fueron datos económicos de Estados Unidos no muy agradables. En cuanto al mercado local, el dólar termina con un avance en 1784, aunque hubo un descenso en la última parte de la jornada. Simplemente los datos de proyección del PIB fueron recortados. Colombia se espera que el crecimiento sea más débil para el primer trimestre y está mostrando entonces que la economía también está sintiendo los efectos de la desaceleración. Eso hizo que el mercado también en términos de dólar estuviera presionado al alza, una devaluación de nuestra moneda. Y el mercado empieza a hablar ya de las expectativas de cuándo vamos a tener un recorte en términos de tasa de interés. Por ahora la inflación, recordemos que había sido un poco alta y pues todavía no permite ese espacio de recorte de tasas, pero ya el mercado está atento, en algún momento tendremos que tener un descenso en tasa de interés para apoyar la economía. Ahora veamos un poco lo que pasó en términos de gráficas. Vamos a traer el módulo de análisis técnico de la plataforma y vamos a ver el comportamiento durante la semana del mercado. Entonces vamos a hacer unas pequeñas anotaciones aquí en la gráfica. Lo que tenemos es que llegamos a la zona de soporte, lo que eran los máximos previos. De hecho tengo que irme un poco más atrás para encontrar esos máximos previos que nos están dando soporte durante las últimas jornadas. Entonces vamos a esperar que cargue. ¿Qué tenemos? Tuvimos estos máximos, ahora se comportan como nivel de resistencia. Bueno, siempre que nos pasamos un poquito del graficador suele aparecer este pequeña alerta. Llegamos a la zona de soporte donde aparecieron compradores durante la semana, pero el mercado insiste con la tendencia bajista. Recuerden que estamos por debajo de los promedios móviles, así que fue una semana un poco aburrida con presión bajista, algo de indecisión en términos del índice, tratando de impulsarse en zonas de soporte, pero no encontrando un apoyo lo suficientemente fuerte como para repuntar a niveles de 7.690, 1.720, donde están las resistencias. Entonces fue una semana de indecisión en términos del índice accionario. Revisemos los que son las acciones que se destacaron durante la semana. Bolsa de valores empieza a encontrar algo de demanda, termina el día o la semana, termina el viernes y la semana con algo de volumen, intentando recuperar terreno después de tener un fuerte descenso. Recordemos que simplemente también estamos llegando a algunas zonas de soporte. El 28 es la más fuerte, pero deciden aparecer compradores en los últimos 2 días simplemente por la expectativa de esa inyección de liquidez. También frena un poco el ánimo vendedor presente en el mercado, aunque no reaccionó con tanta fuerza en la mayoría de los activos. Celsia, pese a inicio de operaciones de termoeléctrica, continuó con presión bajista, aunque se evidencia claramente compradores durante las últimas 2 jornadas en lo que es un soporte de los 4.200. 4.200 sigue siendo el soporte más importante. 4.200, 4.180 estaría la zona de soporte para Celsia, que también empezó a encontrar algo de compradores. ¿Qué no permitió que los compradores continuaran avanzando? Simplemente la incertidumbre por las elecciones en Grecia. Pero de todos modos cerramos la semana con presencia de compradores. Semargos, que sigue retando a fuerza de gravedad, continúa con ascensos. El viernes aprovecharon de nuevo ese ascenso para vender tras llegar a las resistencias de los 7.000. Simplemente tras el movimiento tenía una valorización bastante interesante, con poco volumen, y ya aparecen vendedores el día viernes. O sea que terminamos con presencia de vendedores para Semargos después de un avance significativo y bastante volatilidad en términos de la acción. Canacol, con proyectos exploratorios, no logra frenar el ritmo de caída. El mercado continúa vendiendo, aunque se registran ya volúmenes interesantes en los últimos 4 descensos. Recordemos que el 1000 es una zona de soporte fuerte para el activo que la rompió, pero si logra ubicarse por encima del 1000, tendríamos de nuevo una corrección hacia niveles de 1100, donde estaría en lo que era el previo soporte y ahora resistencia. Así que continúa la presión para Canacol, pero se destacan volúmenes interesantes. Continuemos con Ecopetrol. Ecopetrol logra romper durante la semana los 5.200, lo que abría la puerta para descensos hacia los 4.800, 4.600. No obstante, logra recuperar terreno antes de, y conjunto con la especulación de lo que es la inyección de liquidez, y logra recuperar terreno hacia niveles de resistencia del 5.400. 5.400 ahora se genera o se convierte en una resistencia bastante importante para Ecopetrol. Así que falsa ruptura del 5.200.
que en teoría daba espacio para el 4800, pero el estímulo y el avance del índice Dow Jones permitieron simplemente que se generara un nuevo avance en términos de Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá está próxima a pagar dividendo, así que mantuvo el ánimo comprador, limitó los descensos días antes, digamos que mientras el mercado todavía estaba un poco pesimista, Empresa Energía Bogotá continuó con ese comportamiento lateral y le dio soporte la expectativa por el dividendo que será pagado, o bueno, que entraremos a dividendo el día 20 de junio, así que le mantuvo algo de soporte, los volúmenes se mantienen bajos, simplemente por la incertidumbre que rodea el mercado y el panorama en Europa. ETB alcanzando nuevos mínimos durante la semana, llegando al soporte de los 4.20 y terminando con algo de compra, pero compra que no marca precio, el volumen simplemente es incipiente en cuanto a las operaciones de ETB. Se mantiene pesimismo en el corto plazo y la semana no fue agradable para el comportamiento de ETB que la llevó a niveles de soporte. Éxito ha bajado a comportamiento lateral y simplemente presentó indecisión con algunas jornadas de volumen durante la semana y no logra definir tendencia. Recordemos que simplemente el crecimiento de las ventas al por menor y producción industrial en Colombia han venido desacelerándose, lo que también ha generado un comportamiento de estabilidad de Éxito que había tenido muy buen desempeño en los primeros meses del año. Fabricato registrando noticias sobre recorte de personal para volverse un poco más productiva, simplemente haciéndole frente a las importaciones de textiles por parte de Asia, continúa con comportamiento lateral y no presenta reacciones ante el fundamental. Grupo Aval mantuvo volatilidad interesante durante la jornada, las últimas dos jornadas una fuerte recuperación y un impulso que intentó continuar hacia la zona de resistencia del 1.230, 1.240 y termina con presencia de vendedores el día viernes. Una volatilidad bastante alta para el activo que siempre que tiene movimientos de recuperación es generalmente con volatilidad, pero lastimosamente estas dos sesiones fueron con poco volumen, lo que generó el rápido descenso del día viernes ante la toma de utilidad de los agentes. Continúa entonces en tendencia bajista, fue de las poquitas acciones que reaccionaron con fuerza a lo que fue el estímulo o la expectativa de estímulo para las próximas sesiones. ISA también presentó volatilidad durante la jornada, recortando las ganancias del jueves ante la indecisión del mercado. Así que el jueves impulsaron algunas, pero con poco volumen y eso genera la presencia rápida de vendedores en la zona de resistencia de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Tresa por su parte continúa con tendencia bajista y no encuentra presencia de compradores, simplemente continúa con la presión bajista en zonas de soporte del 20.400. El común denominador entonces para la semana fue llegar a niveles de soporte, algunos compradores limitaron los descensos, pero no hubo la fuerza suficiente para llevarnos a niveles de resistencia importantes o por lo menos darnos un rebote un poco más interesante en términos del mercado. Habían que continuó estable después de tener la caída y de romper los 3.700, entrando a una etapa o una semana de completo comportamiento lateral entre lo que es el 3.400 y el 3.700. Por ahora fue una semana sin mucha dirección para lo que fue Avianca. Bancolombia mantiene la presión bajista después de la fuerte caída, no ha podido recuperar, se mantiene lateral, algo de indecisión, simplemente compras de oportunidad tras las fuertes caídas, pero falta un fundamental que le dé la fuerza. Por ahora el sector financiero continúa bajo presión por el aumento de la mora y simplemente una estabilidad en el ritmo de crecimiento de colocación de créditos, así que simplemente no logramos reaccionar durante la semana. Davivienda que se mantiene con el sesgo alcista, contrario al resto de bancos, continúa ascendiendo con muy poco volumen, pues que hay noticias incluso de calificación de unos bonos que no lograron pagar todos los principales. Continúa con su ascenso hacia los 22.500, 22.850, donde estaría la siguiente resistencia. Así que logra mantenerse con poco volumen de vivienda con un sesgo alcista. Las petroleras continúan teniendo problemas, las canadienses, y Petrominerales alcanza de nuevo mínimos del año. Tras romper los mínimos previos, está ahora con resistencia en los 22.300, con soporte en mínimos previos tras lograr algo de romper el 21, continúa con poca presión y pesimismo en cuanto a lo que son las petroleras canadienses. Y Pacific Rubiales, ya para terminar el resumen de la semana,
Continúa con presión bajista, de nuevo acercándose a lo que es el 42, lo que es la zona de soporte. Tendríamos este 42 y simplemente el petróleo no logra recuperar con fuerza durante la semana y se mantiene la presión bajista para petroleras. Si rompe 42 iríamos a niveles de siguiente soporte que es el 39 en el Ecuador, el 50% de esta vela que fue la que generó el movimiento alcista previo. Así que continuamos con presión bajista y no logran aparecer durante la semana compradores en términos de Ecopetrol. Así que simplemente el resumen de la semana fue una semana de indecisión, que nos refleja el comportamiento del índice, un comportamiento lateral, donde hubo compradores ya tras llegar a zona de soportes, pero no encontraron la fuerza suficiente para darnos un rebote parecido a lo que fue el mercado internacional. Así que simplemente terminamos o cerramos la semana en zona de soporte.